hay gozo en nuestras vidas. Amén. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, Amén. porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Qué versículo tan completo, hermano. Amada iglesia. Ahí podemos ver que es importante la fe en las personas. Que Dios, el Señor, el Espíritu Santo se mueve a través de la fe. Amén. Los ángeles se mueven a través de la fe. Dice la palabra que los ángeles del Señor están a nuestro servicio. Amén. Y es tan solo que nosotros creamos. Es tan solo que nosotros muchas veces declaremos la palabra con fe y así será. Así va a ser. Pero el que duda sobre lo que come, ahí podemos ver que la duda, hermano, no le agrada al Señor. Dice la palabra que la vida sin fe es como las olas del mar, que van y vienen de un lugar a otro. Una vida sin sentido, una vida sin una dirección, sin un propósito. ¿Cuántos creen que tienen un propósito acá? Tenemos un propósito de parte del Señor. ¿Por qué? Porque somos hijos del Señor. ¿Cuántos creen que son del Hijo del Señor? Somos hijos del Señor, hermano. Amén. Entonces, pero el que duda sobre lo que come es condenado. Entonces la duda, hermano, es condenada. No solamente el contexto y el texto se refiere a lo que comemos para nuestro cuerpo, sino también nuestro alimento espiritual. El alimento espiritual que nosotros comemos, que es la palabra del Señor. La palabra del Señor nos alimenta, la palabra del Señor nos edifica, la palabra del Señor nos lava, nos limpia, la palabra del Señor nos cambia, nos transforma. La palabra del Señor es vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. Es poder. La palabra es poder a través del Espíritu Santo. La palabra es viva. La palabra del Señor no está muerta. La palabra, cuando usted la toma con fe, cuando la recibe con fe en su vida, se cumple, hermano. Entonces tenemos que tener cuidado con dudar cuando recibimos la palabra del Señor. La palabra es clara. La palabra dice el Señor que no hay que ponerle ni sacarle. Amén. Amén. Y si usted está recibiendo la palabra sin ponerle y sin sacarle, tiene que puro recibirla con fe. Amén. Y declararla en su vida que así va a ser, hermano. Amén. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. A través de la fe nosotros alcanzamos la gracia del Señor. A través de la fe los hombres alcanzan la salvación. A través de la fe los hombres alcanzan la vida eterna. Amén. A través de la fe somos perdonados. A través de la fe somos lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Amén. A través de la fe, hermano, alcanzamos la salvación. ¿Cuántos lo creen? Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Entonces usted tiene que recibir la fe. Recibir la palabra con fe. Porque si usted duda, dice la palabra que es condenado. Hermano, muchas veces nosotros llevamos un evangelio a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestros pensamientos. O yo creo o yo pienso. Pero la palabra es clara. Amén. La palabra es la palabra del Señor. Y el Señor no es hombre para mentir. Y la palabra del Señor se cumple. Amén. Recién decía mi hermano que estamos en los últimos tiempos, en los cuales estamos viendo las señales. Amén. Palabra que fue escrita y profetizada por el mismo Jesucristo hace 2000 años. Amén. Las señales de los últimos tiempos. El libro de Apocalipsis que fue revelado al apóstol Juan. Amén. Y estamos viendo las señales, estamos viendo el cumplimiento de la palabra. Entonces la palabra es viva, la palabra se cumple. Porque Dios no es hombre para mentir. Amén. Y si Dios le dice que te ama, es porque te ama. ¿Cuántos lo creen? Cristo te ama, hermano. Cristo te ama porque Él lo demostró en la cruz del Calvario. Él murió por ti. Él murió por amor. Yo creo que Él está contento, está gozoso el Señor, porque tú estás en su casa.
Amén. Te estás congregando, estás llevando la palabra por obra. Amén. Amén. Mire, vamos al libro de Juan 8, San Juan 8. ...31... dice: la verdad os hará libre. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aleluya, santo sea el Señor. ¿Se fija? Amén. Entonces Jesús hablaba con aquellos judíos que habían creído en Él. Porque a la verdad a los judíos les costó mucho creer en el Mesías. A ellos les costó mucho creer en el Maestro, en el Salvador, en el Redentor. Pero sí hubo un porcentaje de judíos que creyeron, que se convirtieron al cristianismo. Amén. Aleluya, que se salvaron, que recibieron la salvación. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Porque la palabra es viva, Amén. porque la palabra es fiel. Amén. Entonces Jesús hablaba a aquellos judíos que estaban creyendo y estaban recibiendo la palabra por fe. Amén. El alimento, el maná del cielo, la palabra del Señor. Esta palabra que cambia y transforma al hombre. No hay nada y nadie que pueda cambiar y transformar al hombre. Amén. No son los psiquiatras, los medicamentos, los psicólogos, los médicos. Solamente el Señor. Amén. Podemos ver tremendos milagros, hombres que han cambiado su vida radicalmente a través de la palabra, esta palabra que es viva, la palabra del Señor. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Él está aquí, Él está en este lugar. Amén. Él está hablando de su iglesia, a su pueblo. Denle un aplauso al Señor. Porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Él vive y Él reina para siempre. ¿Cuánto lo creen? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. El mundo, dice, pasará, la tierra pasará, Amén. pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Siempre. Para siempre, dice, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. A través de la palabra, nosotros conocemos la verdad. Amén. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Es Cristo. Como decía el devocional, ahí en la roca, firme en la roca, ¿cierto? Y la roca es Cristo. Amén. Y que es importante recibir el maná, el alimento, la palabra. Porque a través de la palabra yo conozco al Señor. Conozco la verdad. Y la verdad dice que nos hará Libre. libre. Mire, y aquí respondieron, dice, le respondieron, linaje de Abraham somos. ¿Qué le respondió a los judíos? Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Aleluya. Entonces ahí podemos ver la incredulidad de los judíos, porque le estaba hablando el mismo maestro, le estaba hablando el mismo Mesías, el mismo Jesús. Imagínense que aquí no soy yo el que habla, Amén. sino que es Cristo, el Señor. Amén. Él es el que está hablando a tu vida en este momento, no es el hombre. Amén. Tú tienes que venir a la iglesia a oír palabra del Señor. Amén. Tienes que venir a ver al hombre. Cuando tú oyes palabra del Señor con disposición, con fe, vas a ser libre. Amén. Vas a conocer la verdad, vas a conocer a Cristo. Amén. Porque si recibes la palabra dudando, nunca vas a recibir la palabra del Señor. Nunca vas a ser libre. Ellos decían, pero si no hemos sido nunca esclavos, ¿cómo dices tú seréis libres? Así decían los judíos. Pero Jesús, ¿a qué se refería? Mire, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Amén. Amén. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Es esclavo de quién? Del diablo. Esclavo del diablo. Todo aquel que hace pecado es esclavo del Diablo. diablo. Amén.
Esclavo, ¿qué significa? Siervo. Amén. El otro día decíamos que es mejor ser un siervo del Señor que ser esclavo del diablo, que ser un siervo del diablo. Antes le servíamos a Satanás, el diablo. ¿Se acuerda cuando a veces usted influía en sus amistades, en sus amigos, para hacer alguna maldad, algún pecado, o para salir a carretas, a fiestas, a drogarse y llevar gente a perderse? Antes le servíamos al diablo, pero ahora le servimos a nuestro Padre, a nuestro Señor. Y nos sentimos, aleluya, alegres, gozosos, perdonados, porque Él puso su mirada en nosotros. Él puso su vista en nosotros, nos siento a lo mejor merecedores. Amén. Pero el amor del Señor es así, Él no hace excepción de personas. El amor de Cristo, aleluya, no tiene condición. El amor de Cristo no mira tu condición. Solamente Él quiere que nadie se pierda, hermano. Porque Él vino a salvar al mundo. Él no vino por algunos, Él vino por el mundo entero. Y qué hermoso sería y maravilloso, hermano, que el mundo entero creyera en Cristo. Y todo el mundo sería salvo, porque Él dice que vino a morir por el mundo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que les cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces es importante la fe en la palabra, es importante la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces qué hermoso y maravilloso sería, hermano, que todo el mundo recibiera la palabra del Señor, aleluya, y os conocería la verdad, y la verdad os los haría libres. Amén. Pero creemos en el más grande, porque Él es Dios. Amén. Él es Dios, Él puede hacer como Él quiera, Amén. hermano, para que el mundo se salve. Pero esto no es para los que quieren y corren, es para los cuales el Señor tiene Misericordia. misericordia. Y si usted y yo estamos acá, en la casa del Señor, escuchando palabra del Señor, es porque Él ha tenido misericordia Amén. de su vida y mi vida. Amén. Así que denle un aplauso al Señor, siéntase gozoso, siéntase agradecido, hermano, porque Él ha tenido misericordia. Aleluya, gracias al Señor. Aleluya. Antes estábamos perdidos, Amén. Sí, antes éramos Señor. esclavos del diablo. Sí, Señor. Amén. Entonces los judíos le decían al Señor, pero si no somos esclavos de nadie, ¿cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Amén. Y esto es importante. Dice, el Hijo queda para siempre. El Hijo queda para siempre. Mire, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Aleluya, santo sea el Señor. ¿A quién se refiere cuando dice el Hijo? Aquí dice, en el versículo que leíamos, 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente Libre. libres. Qué importante, hermano, realmente ser libres, que esas cadenas sean rotas, que esa atadura que traemos muchas veces de generación en generación, aleluya, sean cortadas, desatadas. Amén. Qué importante, hermano, la fe. Qué importante creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Porque hay mucha gente que se le dice que Cristo murió por ellos y aún no lo cree. Aún no lo cree, y por dudar y por no creerlo, hermano, no recibe la salvación. Amén. No es libertado, las cadenas no se cortan, las cadenas no son rotas. ¿Por qué? Porque no lo cree, porque hay duda en su corazón. Entonces, qué importante, hermano, recibir la palabra del Señor con fe, Amén. sin duda. Amén. Amén. Así que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿quién liberta? El Hijo. ¿Quién es el Hijo? Cristo. Jesucristo. Amén. Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya, dele otro aplauso al Señor, hermano.
Y Jesús le añade y le dice: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. Aleluya. Entonces eran descubiertos, porque se decían ser hijos de Abraham, que cumplían la palabra y la ley, pero tenían intenciones de matar a Jesucristo, al Señor. Jesús sabía y podía discernir que los judíos, que los escribas, que los fariseos, que los sacerdotes le querían matar. Él podía discernir, podía percibir que aquellos hombres le querían matar, y podía ver su maldad, podía ver la maldad y el pecado que estaba en su corazón. Amén. Entonces ellos no recibían la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque dudaban en el Maestro. Estaban dudando del Hijo del Señor, del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el Señor y el Salvador. Sé que soy descendiente de Abraham, mire, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aleluya. Vuestro Padre, se fija ahí, fíjese con minúscula. ¿A qué Padre se refiere? A Satanás, el diablo. Porque le está diciendo prácticamente: ustedes son hijos del diablo. Porque veía la intención que estaba en ellos. Amén. O sea, les quiso decir: ustedes no son hijos de Abraham. Dicen que son hijos de Abraham, pero son hijos del diablo, porque en ustedes está la maldad, porque en ustedes está el pecado, en ustedes está el deseo de matarme, de asesinarme. Aleluya. Santo es el Señor. Y si fueran hijos de Abraham, estarían cumpliendo la ley. Y la ley de Abraham, que decía que no hay que matar. Denle un aplauso al Señor. Amén. A Jesús, al Maestro, no se le iba una. No se le iba una. Aleluya. El Señor. Nadie puede engañar al Señor. Nadie. Muchas veces nosotros nos sentamos acá, hermano, o a la iglesia en general, se sienta acá y nos sentamos con dudas. Sentamos con dudas, hermano. ¿Realmente somos salvos o no somos salvos? ¿Somos pecadores o no somos pecadores? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué es lo que has entendido? ¿Qué es lo que has recibido? ¿O tienes la duda de que eres salvo? ¿Realmente eres salvo o no eres salvo? Y la palabra es clara. La palabra es clara, hermano. De los púlpitos hemos escuchado muchas veces mensajes que comienzan con la gracia de Dios, con el perdón, con el regalo, la dádiva de Dios, y después terminan en condenación, juzgando, condenando. Aleluya, santo sea el Señor. Amén. Y a su nombre. Gloria. O mensajes que de los púlpitos somos santos, somos el pueblo de Dios, y después somos pecadores. Entonces a veces de los mismos púlpitos, hermano, no hay claridad. ¿Quiénes somos? ¿Eres o no eres? ¿Eres hijo o no eres hijo? ¿Eres salvo o no eres salvo? ¿Eres pecador o no eres pecador? ¿Qué es lo que eres? A la verdad, no tienes clara, la iglesia no tiene clara su identidad. ¿Cuál es la identidad de la iglesia? Hijo. ¿Qué dice? Hijo. Hijo de Dios. La palabra del Señor. Aquellos que creen. Aquellos que creen en lo que hizo Jesucristo en la cruz por sus vidas y entregan su vida al Señor y Salvador, dice la palabra que serán llamados hijos y serán libres. Ya no serán esclavos del pecado, porque Él pagó el pecado, porque Él compró a aquellas personas, en realidad a todo el mundo, a precio de sangre. A precio de sangre. Tan solo creer en Jesucristo, en creer en el Salvador. Entonces, si la palabra dice que tú eres hijo, es porque eres hijo. Si la palabra dice que eres justificado, porque eres justificado por Cristo Jesús. Y a su nombre. Si la palabra dice que eres santificado, ¿por qué eres santificado?
Y si tú dudas de lo que la palabra te dice, si tú dudas de lo que el Señor te está diciendo, hermano, es porque estás comiendo, recibiendo la palabra, dudando. Y cuando dudas, eres condenado. Porque todo lo que no proviene de la fe es pecado. La duda es un pecado. Por eso que mucha gente hoy en día no se siente libre alabando al Señor. Porque es duda, no se siente libre, no se siente libertado por Jesucristo, aleluya. Que sus cadenas fueron rotas, que sus cadenas fueron cortadas. Aún hay culpabilidad en sus vidas. Aún hay culpabilidad. Y el diablo viene y te dice, eres culpable, eres un pecador, te dice el diablo. ¿Por qué el diablo sabe y trabaja también en la duda? Aleluya, santo es el Señor. Y a su nombre. Entonces, mucha gente que está... Denle un aplauso al Señor, hermano. Mucha gente que está en la iglesia, adora al Señor, dudando. ¿Qué es lo que soy? No conoce su identidad. Por eso es importante que tú recibas la palabra con fe. Amén. En su nombre. Gloria. Aquí el Señor está diciendo. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Y el Hijo sí queda para siempre. Aleluya. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso que el Señor le dice a los discípulos, perdón, a los judíos, digo entonces, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, ¿se fija? Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si verdaderamente, como dice, si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, un hijo de Dios, hermano, permanece en la palabra de Cristo. Permanece en la palabra del Señor. Sí, Señor. Permanece en la palabra de un hijo. Amén. 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 Un hijo, hermano. Un hijo, un hombre que nació de nuevo. Permanece en la palabra. Amén. Permanece en la palabra. Amén. Entonces se le ve en su caminar, en su cara, el gozo, Amén. la alegría porque es libre, la alegría porque es un hijo del Señor, Amén. Amén. que se siente libre alabando al Señor, Señor, amén. porque las cadenas fueron rotas. Amén. Aleluya. Den un aplauso al Señor. ¿Y por qué? Porque la palabra la lleva por obra. Es importante que los hijos del Señor lleven la palabra por obra. Amén. Ahí se nota en su caminar. Y seréis verdaderamente mis discípulos. Mire, ¿qué dice el libro de Romanos? Romanos 5. Por acá está Romanos, está yendo para el otro lado. Después nos vamos para allá. Romanos 5, versículo... Veamos qué versículo es más. Mire, ahí en el título del capítulo 5 dice, resultado de la justificación. Dice que el primer versículo dice así, justificados por la fe. Justificados por la fe. ¿Se fija, no? Qué importante es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. La fe es por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo tiene que el pueblo recibir la palabra? Con fe, sin dudar de lo que está comiendo. ¿Será verdad o no será verdad? No, que yo creo que es así. Yo pienso que es así. Aleluya. El Evangelio no es como tú crees o como tú piensas. El Evangelio es como dice la palabra. Como la palabra lo dice mi hermano. Amén. Amén. Es que me lo enseñaron así. Es que lo había entendido así. Yo creo que es así.
Pero la palabra es la palabra. Amén. No es lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos. ¿Has escuchado a esos creyentes que dicen, no, yo creo en el Señor, pero a mi manera? Amén. ¿Estarán bien o estarán equivocados? Como le dijo el Señor a los judíos, ¿sí? A los judíos que creyeron, si permanecéis en mi palabra. ¿Se fijan? ¿No? Tenemos que permanecer en la palabra. Amén. No es que yo no me congrego porque, a la verdad, la gente me cae mal. Yo sigo al Señor en el YouTube, Amén. veo un video, una prédica. Amén. Yo le digo a esa gente, ¿a dónde queda cuando dice que tienes que amar a tu hermano? ¿A dónde queda la palabra que tienes que decirle a tu hermano que le amas? ¿A dónde queda la palabra cuando tienes que decirle a tu hermano te perdono? ¿A dónde queda la palabra para aquellas personas que se quedan encerradas en su casa, en cuatro paredes, siguiendo a Cristo en un YouTube, en un canal, ¿cierto?, cristiano? Amén. Cuando le diga el predicador de la televisión, póngase de pie y vaya a abrazar a su hermano. ¿A quién va a abrazar? ¿Al televisor? ¿A dónde queda la palabra? Entonces la palabra nos enseña que tenemos que congregarnos. Amén. Señor, amén. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo habito, yo me muevo en medio de ellos. En su nombre. ¿Se fija, mi hermano? Amén. Entonces aquí dice, justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque soy justificado. Porque yo lo creo, que así es. Amén. La fe, la convicción, hermano. Amén. La fe, la convicción. Aleluya. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está claro, hermano? ¿Te fijas, no? Y cuando la persona lo cree en su corazón, lo cree en su corazón, lo recibe, pues, hermano. Lo recibe y se siente justificado. Se siente perdonado. Se siente salvo, pues, hermano. Porque lo está creyendo con fe. Entonces el Evangelio no es como tú crees, como tú piensas. Y a su nombre. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Es que, pastor, no es así. Es que no es así, pastor. Es que somos pecadores. Pero la palabra aquí me está diciendo que somos justificados, pues, hermano. Somos justificados, ¿sí, no? Esas son las cosas que tenemos que tener claro. ¿Por quién también tenemos entrada? Mire, ¿por quién también tenemos entrada por la fe a esta gracia? En la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Se fija, no? La esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Miren, una persona que está con Cristo, aleluya, hasta en las tribulaciones, aleluya, se ve la gloria del Señor, aleluya, se goza, se alegra, porque está seguro, está confiado, porque Cristo está con él, en las tribulaciones, en las angustias. Santo sea el Señor, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Alguna vez usted le ha pedido al Señor paciencia? En sus oraciones le ha dicho, Señor, dame paciencia. Hermano, para tener paciencia tiene que pasar por tribulaciones. Para tener paciencia tiene que pasar tribulaciones, tienen que pasar pruebas. Aleluya. Es lógico, hermano. En sus oraciones le ha dicho al Señor, dame fe. Señor, dame fe. Para ver la gloria del Señor, para ir de gloria en gloria, tiene que pasar pruebas, tiene que pasar procesos. ¿Por qué? Porque así va usted a vivir la fe. Porque no es lo mismo que te digan o te cuenten qué es lo que es la fe, a vivir la fe. A vivir la fe. Y a su nombre, y a su pueblo, denle otro aplauso al Señor, amén. Y la esperanza dice, versículo 5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Entonces usted tiene algo importante también. Tiene algo importante en su vida, que es el Espíritu Santo. Que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Y a su nombre. Gloria. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Se fija, no? El único que murió por los pecadores fue Cristo. Amén. Mucha gente o decimos, no, yo doy la vida, prefiero dar la vida por un bueno que por un pecador. Pero Cristo dio la vida por los pecadores. Cristo dio la vida por los pecadores. Amén. Amén. Dice la palabra que estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos todos destituidos de la gloria de Dios, producto del pecado. Amén. Así que la gloria y la honra es para Él, Amén. Amén. porque Él murió por los pecadores, murió por nosotros, hermanos, Amén. y a su nombre. Gloria. Así que denle otro aplauso al Señor y denle la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Cristo, gracias, Señor, aleluya. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se Amén. fijan, no? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, Amén. por Él seremos salvos de la ira. Aleluya. ¿Se fijan, no? Pues mucho más, dice el apóstol Pablo, le habla a los romanos, estando ya justificados, Amén. estando ya justificados Señor, amén. en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, del juicio de Dios, Gloria a Dios para siempre. de la muerte eterna, Gracias, Señor Jesús. del infierno, de aquel lugar, hermano, donde dice la palabra que el gusano nunca muere, que el fuego nunca se apaga, el infierno. Mas Dios, aleluya, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Pues es mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y mire, porque si siendo enemigos, antes, sin Cristo, éramos enemigos de Dios, Amén. producto del pecado. Amén. Porque siendo enemigos, está hablando de pasado, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Presente, fuimos reconciliados. Amén. Mucho más, estando reconciliados, futuro seremos salvos por su vida Amén. y a su nombre, de su pueblo. Denle un aplauso al Señor, mi hermano. Y en la palabra del Señor, en la palabra, pues, hermano. Amén. O sea, me está hablando de pasado, presente y futuro. Amén. O sea, Él murió por todos mis pecados. Amén. Murió por todos mis pecados. Amén. ¿Se fija, no? No es que el pastor está inventando. No es que el pastor esté inventando. Lo dice la palabra del Señor. Entonces, si esta palabra usted la recibe con fe, hermano, en su corazón, va a ser libre. Amén. Va a ser libre. Amén. Dios para siempre. Porque está recibiendo la palabra con fe, sin dudar. No está comiendo dudando, hermano. Amén. No está comiendo, no está recibiendo el maná dudando. Amén. La palabra del Señor. Mira. Y si usted duda, dice, por ejemplo, como decían los judíos, los fariseos, y dudaban y blasfemaban en contra de Jesucristo, aleluya. Y el Señor les dijo que todos los pecados serán perdonados. Todos.
las transgresiones, todos los pecados, menos uno, que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y si usted está dudando, hermano, si usted no está creyendo, la palabra del Señor fue escrita e inspirada por el Espíritu Santo. Amén. ¿Se fija, no? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de sus hijos, pasado, presente, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, futuro. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos gloriamos, aleluya. Gracias, Señor. Amén. Porque fuimos reconciliados. Amén. Aleluya. Amén. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Muchas veces la gente, como les digo, no sabe y duda. ¿Soy salvo? ¿Soy hijo? ¿Soy perdonado? ¿O soy pecador? ¿Por qué? Porque también la falta de conocimiento, hermano. Por eso que el Señor le dijo a los judíos, una vez más lo digo, es necesario permanecer en mi palabra. El otro día entendíamos de que la palabra por ahí dice, la letra mata. Y por ahí los malos entendidos, Satanás hace uso de esta falta de conocimiento. Oye, hermano, si no hay que leer tanto la palabra, porque la letra mata tu vida espiritual. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Porque cuando dice la letra mata, se refiere a la ley. La ley mata. La ley te condena. La ley te juzga. Pero la palabra da vida, pues, hermano. La palabra te liberta. Aleluya, y a su nombre. ¿Se fija, no? Entonces aquí me está diciendo a mí la palabra que el pecado entró al mundo por un hombre. Entonces mucha gente dice y tiene esa duda, ¿qué es lo que es? No tiene claridad su identidad. ¿Por qué? Porque también la falta de conocimiento no le ha permitido entender de qué arrepentirse. ¿De qué tiene que arrepentirse el hombre? ¿Realmente de qué tiene que arrepentirse? ¿De qué? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El hombre primero tiene que, delante del Señor, reconocer su condición. Pues mire, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la muerte de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahí se refiere a Cristo. Entonces mire, qué importante, hermano, entender esto. Antes de la ley, del tiempo de Moisés, no existía el pecado, porque no había ley. Porque la ley allí te dice que tú eres un pecador. La ley es la que te juzga como pecador. Entonces, antes de Moisés no existía la ley, por ende no existía el pecado. Pero qué curioso me dice aquí la palabra, que existía la muerte. ¿Por la transgresión de quién? De Adán. Por la transgresión de Adán, perdón. El pecado, la desobediencia, el Señor condenó al hombre. Antes, en el tiempo de Adán, en la creación, el Señor los creó para darles vida, sin muerte. Pero producto de la desobediencia,
la desobediencia de Adán, no habiendo ley, pero existía la muerte, que es la consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte. Si tú mentiste ayer a tu mamá, a tu profesora, tú mentiste, la palabra dice que tú eres un pecador. Amén. ¿Qué le dijo Jesús a los judíos? Ustedes me dicen que no son padres de Abraham. Me dicen que son padres de Abraham, ¿cierto? Hijo de Abraham. Hijo de Abraham, perdón, hijo de Abraham. Gracias. Me dicen que son hijos de Abraham. Pero en sus corazones desean la muerte para mí. O sea, le estaba diciendo que eran pecadores y que eran hijos del diablo. Entonces el hombre que no se ha arrepentido, hermano, el hombre que no ha reconocido su condición de pecador, ¿qué es lo que mora en su corazón? ¿Quién reina en su corazón? El pecado. O sea, el diablo, Satanás. Amén. Es que yo soy bueno, es que yo hago buenas obras. Sí, está bien, hermano, puede que seas bueno, pero mientras tú no hayas reconocido tu condición de que eres un pecador delante del Señor, sigues siendo un pecador. Si ustedes vienen aquí y se arrepienten por la mentira que echaron ayer, digámoslo así, se están arrepintiendo solamente de lo que mintieron ayer nomás. Pero no se están arrepintiendo o no están reconociendo su condición delante del Señor, que en ustedes reina el pecado. Producto de la desobediencia ¿de quién? De Adán. Por eso es que mucha gente, hermano, no se siente libre. Por eso mucha gente no recibe el perdón. Una la falta de conocimiento y la otra la duda. La duda. La falta de fe. Y a su nombre. Gloria. Entonces están los hermanos alabando ahí al Señor. Soy libre, soy libre. Pero solamente de labios. Pero de corazón aún está el pecado. ¿Por qué? Porque no han entendido y no han reconocido su condición delante del Señor. Amén. Y que importante es lo que el Señor está hablando, mi hermano. Gloria. Para que realmente sean libres. Para que realmente sean libres. Aleluya. Mire, ahí en el capítulo 4, ahí mismo, arriba del versículo 5, el último versículo del 4 dice, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó por nuestra justificación. Ahí se refiere a Cristo. ¿Lo creo, no, hermano? Amén. ¿No está dudando? Y voy a preguntar de nuevo, ¿lo creo, no? Amén. Denle un aplauso al Señor y gócese, hermano. Porque si lo cree, hasta sus transgresiones, aleluya, el Señor por ellas vino. Las transgresiones, ¿cuáles son las transgresiones, pastor? La mentira, el robo, el adulterio. Esas son las transgresiones. Esas son las transgresiones. Pero la condición de pecador es producto de la desobediencia de Adán y Eva, que arrastramos esa maldición de generación en generación en nuestro corazón. Entonces usted tiene que decirle, Señor, gracias, Señor, porque hoy día me aclaraste la palabra. Gracias, Señor, porque puedo entender que soy un pecador delante de ti. Y no es por tu culpa. Mira, y el diablo te dice, por tu culpa. Por tu culpa, dice el diablo. Tú eres un pecador. Siento que la culpa viene desde Adán. Dice que entró el pecado por un hombre. Y usted tiene que decirle al diablo, oye, Satanás, sí, soy un pecador. Sí, lo reconozco. Soy un pecador. Y lo reconozco delante de ti y delante del Señor. Amén. Pero no es por mi culpa, sino que por la culpa de ¿quién? De Adán. Amén. ¿Se fija, no? Denle un aplauso al Señor. El diablo, hermano, el diablo se encarga de decirte, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. El
diablo, en la estrategia más común que usa, él usa la culpabilidad. Amén. Pero el Señor nos vino a hacer libres. Libre de esa culpabilidad. Él vino a romper esas cadenas. Amén. Amén, amén. Y eso es lo que los judíos no entendieron, hermano. Eso es lo que los judíos no entendieron. Cuando Jesús le dijo, aleluya, que eran hijos del diablo. Generación de víboras. ¿Qué le estaba diciendo? Hijo de Satanás. Hijo del diablo. Hijo de la serpiente. Aleluya, santo es el Señor. Jesús estaba claro en su situación. Y nosotros como hijos del Señor también tenemos que tener clara la situación. Cuando venga el diablo te diga, por tu culpa. Tú tienes que decirle, ahora soy lavado y redimido por la sangre de Cristo. Amén. Lavado y redimido por la sangre de Cristo, aleluya. Justificado, aleluya. Salvo por gracia, por fe, aleluya. Porque creo en el Señor, creo en Jesucristo, aleluya. Versículo 15. Pero el don no fue como las transgresiones, porque si por las transgresiones de aquel uno murieron los muchos, abandonaron mucho más por lo mucho la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Gracias, Señor. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Se fijan, no? Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Esas llagas, esos clavos, esas señales de los clavos en las manos de Jesucristo, aleluya. Esas son las que a ti te justifican a la diestra del Padre. Señor, yo morí por Juan, por Pedro, por María, yo morí por ellos. Ahí está. Mira, aquí está mi llaga. Yo soy santo, yo soy puro. ¿A quién va a mirar? Padre no te va a mirar a ti, va a mirar al Señor. Va a mirar al Señor en ti. Eso es cuando está en tu corazón. Cuando está Cristo en tu corazón, porque tú crees. ¿Se fija qué importante es la fe? Cuando tenemos la fe y creemos, recibimos la salvación. Y a su nombre. Miren, vamos a Hebreo para complementar un poquito esta enseñanza. Capítulo 10. Versículo, aleluya, santo sea el Señor. Y a su nombre. Cristo te ama, hermano. Él quiere que tú recibas la salvación a través de la fe. Reciba su palabra. Aleluya. Versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Se fijan, no? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Perfectos, si tú crees y recibiste el perdón por creer, por mirar la cruz a Jesucristo, aleluya. Dice que te hizo perfecto. Te hizo perfecto para siempre. Para siempre, hermano. No por un par de pecados nomás. No por un tiempo. Dice para siempre. No es hombre para mentir. De ahí, perdón, porque lo voy a leer de nuevo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos, 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 para siempre a los santificados, a los que fueron lavados, a los que fueron redimidos por la sangre del Cordero, del Hijo del Señor. Aleluya. ¿Lo cree, hermano? Ahora, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que es usted? Si usted ha confesado a Cristo, le ha recibido en su corazón, ha reconocido su condición delante del Señor de pecador, le ha pedido perdón por sus pecados, aleluya, lo cree con fe en su corazón, aleluya, es porque así es, hermano. Dice que es santificado, santificado, aleluya, santificado. Dele la gloria al Señor, hermano. Dele la gloria al Señor. Recíbalo en su corazón. Reciba la salvación en su corazón. Siéntase perdonado si lo está creyendo, hermano. Siéntase lavado y redimido por la sangre de Cristo si lo está recibiendo en su corazón. No dude, hermano. Deseche la duda. Porque si usted está dudando, hermano, va a haber confusión. Va a estar como las olas del mar, como esos creyentes que no saben cuál es su identidad. ¿Soy hijo de Dios o no soy hijo? ¿Soy salvo o no soy salvo? ¿Soy pecador o no soy pecador? La palabra que me dice que es santificado. Amén. Perfecto. Amén. Y santificado, aleluya. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese es usted, hermano. Reciba el perdón y no se sienta más culpable. Tome ese nombre que le da el Señor. Amén. Reciba la identidad que Él le da de ser un hijo, para que alabe con libertad, con convicción quién es. Cuando venga el acusador a decirle por tu culpa, te dígale: mis pecados ya fueron perdonados, aleluya. Amén. Amén. Ya mis pecados fueron perdonados, aleluya. Dios. Recíbalo en su corazón y dele la gracia al Señor. Amén. La gloria y la honra para el Señor. Amén. La gloria es para Él. Amén. La gloria es para Él. Gloria. Dele un aplauso al Señor, hermano. Con esto termino, vamos a 1 de Crónicas 17. A 1 de Crónicas 17. Reyes, Crónicas, ¿ya? 17. Estaba David, hermano, mire qué interesante esto. Pacto de Dios con David. ¿Cuánto creen que nuestro Dios es un Dios de pacto? Amén. La palabra que leímos y que entendíamos, que somos perfectos y justificados para siempre. Perfectos y para siempre justificados. Amén. Ese es el pacto de Dios a través de la sangre del Cordero. El pacto de Dios. Y aquí está el Señor hablando con David. Dice: pacto de Dios con David. Aconteció que, orando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Aleluya. Mire, que venga un profeta y te diga: haz todo lo que quieras, porque Dios está contigo. Dios está con los hijos. Amén. Dios está con sus hijos. Y si tú eres hijo, no tienes que dudar que Dios está contigo. ¿Estará conmigo o no estará conmigo? Se fija como el diablo hace cavilar nuestras mentes. Pero cuando tú eres hijo, tú sabes quién es, tú conoces tu identidad, Dios está contigo. Amén. Dice que Dios estaba con David y le dijo a Natán: haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Eso es lo que le estaba diciendo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: mire, ve y di a David, mi siervo, mire, mi siervo, aleluya. Cuando eres siervo, cuando te conviertes en un esclavo de Dios, en un servidor de Dios, ve y di
a David mi siervo. Así ha dicho Jehová, tú me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a algunos de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Aleluya. Para que fueras príncipe. Mire mi hermano, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos delante de ti, y te haré un gran nombre. Y te haré un gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mí, pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no seas más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Aleluya. Amén. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Y me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Amén. Eternamente. Por ahí Juan el Bautista dijo que el hacha estaba puesta al árbol que no daba fruto, ¿se acuerdan? Pero quedó una raíz. Isaías 11. Creo que Isaías 11. Habla y dice que de aquella raíz sale el linaje, el Hijo de Dios. Aleluya. Y aquí está hablando de David, ¿cierto? Jehová conversando con David. Aleluya. Primeramente con el profeta para transmitir a David, y está afirmando, ¿cierto?, su descendencia. Amén. Y me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. ¿Se fijan, no? Eternamente. Para siempre, hermano. Y nosotros somos parte, aleluya. Amén. Somos parte de esta promesa del Señor. Creo. Aleluya. Amén. Santo es el Señor. Hermano, si lo cree, hermano, recíbalo en su corazón. Amén. Si usted cree lo que Cristo hizo por usted, porque si usted duda, hermano, usted está dudando, tiene una fe muerta, una fe falsa. Si usted está dudando lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Amén. Está dudando y no está creyendo lo que Cristo hizo por usted en la cruz para perdonar sus pecados y su condición. Amén. Aleluya, santo sea el Señor. Entonces, usted tiene que tener claro quién es y lo que Cristo hizo por usted. Amén. Póngase de pie. Oh, gracias, Señor. Gloria sea tu nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Hubo una generación de Israel que estuvo en el desierto ahí los 40 años, y ellos dudaron, hermano, Amén. y cavilaron, y estuvieron 40 años en el desierto ahí, dándose vuelta, por dudar, por no creer en las promesas de papá. Incluso murieron. Murió, dice, la antigua generación. Solamente quedaron los hijos
de 20 años hacia arriba. Pero esa generación que salió de Egipto, los que no creyeron, que dudaron en la promesa, ahí se quedaron muertos en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Amén. Por eso es importante que no dudes de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Amén. Sí, Señor. Aleluya, santo sea el Señor. Amén. Dios te bendiga. Oremos al Señor. Amén. Si hay alguien acá, hermano, que esta noche quiere, a lo mejor está apartado del Señor, de los caminos del Señor, Gloria al Señor. y quiere reconocer a Cristo como el Señor y reconocer su condición, decirle: Señor, yo soy un pecador, aleluya, y creo en lo que tú hiciste por mí en la cruz, Amén. dice la palabra que serás salvo. Si hay alguien aquí esta noche, o que tenía duda de su salvación, Aleluya, mi rey. tan solo que confiese y hable con el Señor. Si quiere, levanta su mano. Gloria al Señor. Le insto a que levante su mano y dé testimonio públicamente de que ahora usted cree y sabe quién es, Amén. Sí, de lo que Cristo hizo por usted. Gloria al Señor. Le invito, hermano, a que levante su mano si alguien quiere arrepentirse, quiere decirle: Señor, reconozco mi condición de pecador delante de ti y creo por lo que tú hiciste por mí en la cruz. Amén. Amén, sí, Señor. Amén. Gloria al Señor. Diga sí, diga amén, no sé, confirme, hermano, Gloria al Señor. con sus labios, con su boca, Amén. para que reciba el perdón en su corazón Amén. y se sienta libre, Amén, sí, Señor. Amén. se sienta el gozo, la alegría. Aleluya. Señor. Oremos al Señor. Si quiere pasar adelante, le invito, los que quieran pasar. Padre, en el nombre de Jesús, de gracias, Señor, esta noche, Amén. Sí, Jesús. por tu palabra, Señor. Porque creo, Señor, que tu pueblo la ha recibido